Bienvenidos a nuestro conversatorio Mitos y Verdades de la COVID-19, un espacio diseñado por Colsubsidio para resolver en familia las dudas y las inquietudes acerca de esta enfermedad para afrontar de forma sana y segura las complicaciones de la COVID-19. En este espacio vamos a hablar acerca de la vacunación, un proceso que nos permite disminuir las complicaciones graves de la enfermedad, particularmente la internación en las unidades de cuidados intensivos y todos los efectos adversos a largo plazo de esta condición, así como controlar la transmisión y reducir el impacto de la pandemia en la sociedad. Yo soy Juan Carlos Morales Ruiz, jefe de Educación en Salud de la Red Salud Colsubsidio, y voy a ser su anfitrión. En primer lugar, quiero presentarles al doctor Carlos Agudelo, médico especialista en infectología de la ARL y la EPS Sura, para presentar algunos conceptos y hacer algunas precisiones acerca del proceso de vacunación. Bienvenido, doctor Agudelo. La pandemia nos ha llevado ahora a una tercera ola de casos y de muertes que ha afectado principalmente los países europeos, liderados por Francia, quien actualmente tiene el mayor número de casos por millón de habitantes, y los países de América, particularmente Latinoamérica, donde por millón de habitantes los países que más casos tienen son Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Este aumento en los casos se refleja además en un aumento en el número de muertes por coronavirus. Y en el contexto nacional, pues el departamento más afectado en esta tercera ola es Antioquia, donde han visto que ya hay una saturación del sistema de salud y no cuenta con camas disponibles de hospitalización y principalmente de cuidados intensivos, obligando a remitir los pacientes a otras unidades de cuidado intensivo en otros departamentos. ¿Qué explica esa tercera ola? Principalmente un relajamiento, un desescalamiento de las medidas de prevención de la transmisión a nivel colectivo y a nivel individual. Hoy en día, pues las personas tienen la misma movilidad y las mismas interacciones que existían a niveles prepandémicos. Se ha dejado o se ha disminuido la adherencia al uso de la mascarilla y el distanciamiento social, y pues se han reactivado las reuniones sociales y se ha disminuido el teletrabajo, aumentando las interacciones y el riesgo de transmisión. Los bajos niveles de vacunación que tienen la mayoría de los países también explica esta tercera ola y pueden influir de forma significativa las nuevas variantes que están circulando. Necesariamente la solución a este problema de forma definitiva será la vacunación. Y la vacunación es un acto que a la vez puede ser egoísta y solidario. Es egoísta porque yo lo hago pensando en mí, para evitar tener complicaciones, para evitar morir de coronavirus, pero a la vez es un acto solidario porque lo hago pensando en otros. Y lo hago pensando en otros porque disminuye la transmisión de casos, de contagios, pero también disminuye la ocupación de camas de cuidado intensivo, de camas hospitalarias, porque hay menos pacientes enfermos, de tal manera que esas camas y esos recursos del sistema de salud pueden ser utilizados por personas que lo necesiten, ya sea por coronavirus o por otras enfermedades. ¿Qué es lo que buscamos entonces con la vacunación? El primer objetivo es disminuir el número de casos sintomáticos, disminuir el número de casos graves y disminuir el número de muertes. En general, las vacunas que tenemos en Colombia permiten o evitan el 100 o casi el 100% de las muertes y de los casos severos, o sea, los que requieren hospitalización o hospitalización en unidad de cuidados intensivos, son prevenidos, evitados por las vacunas disponibles. Ahora, la efectividad clínica, cuando la vemos reportada en las noticias, en lo que circula en las redes sociales, etcétera, pues se refiere al número de casos sintomáticos de coronavirus. Entonces, en ese caso, pues la vacuna de Pfizer disminuye el 95% de los casos de coronavirus sintomático. La AstraZeneca exhibe una variabilidad entre el 67 y el 88-89% según la aplicación el tipo de aplicación de la vacuna y los contextos regionales. Y la de Sinovac exhibe una efectividad clínica para prevenir casos sintomáticos
entre el 50 y el 91%, según lo que se ha reportado en los distintos países donde se han hecho estudios. Pero vuelvo e insisto, recuerden que todas previenen casi el 100% de las formas severas y de la muerte por coronavirus, que es el objetivo principal. ¿Cómo actúan estas vacunas? Básicamente, lo que hacen las vacunas es mostrarle un pedacito del virus al sistema inmune. Hagan de cuenta, llamémoslo la placa, lo que permite identificar a ese virus como coronavirus. De tal manera que cuando el sistema inmune conoce ese virus, puede montar una respuesta inmune muy específica, muy dirigida, muy potente, para que en caso de que el virus llegue a nosotros, pues podamos evitar la infección, o si ocurre la infección, podamos evitar que el virus nos haga daño, porque está preparado el sistema inmune, está entrenado el sistema inmune para hacer frente a ese virus. Todas las vacunas tienen efectos secundarios, ¿no es cierto? Esos efectos secundarios han hecho mucho ruido. La gran mayoría de los efectos secundarios son efectos muy leves. Son muy frecuentes esos efectos secundarios y varían de tipo en tipo de vacuna. En general, la vacuna de Pfizer es la que tiene mayor frecuencia de efectos secundarios y la vacuna de Sinovac es la que menos efectos secundarios tiene. Los efectos secundarios severos son muy raros, muy raros. Por ejemplo, las reacciones alérgicas a la vacuna de Pfizer ocurren únicamente en 5 de cada millón de habitantes. Y los fenómenos trombóticos de los que se ha estado hablando en los últimos días de AstraZeneca ocurre únicamente en 4 de cada millón de aplicaciones. El beneficio de las vacunas para evitar las complicaciones severas de coronavirus es de lejos muy superior, muchísimo más alto que el riesgo de efectos secundarios serios por alguna de estas vacunas. Con muchísima diferencia. Es mucho más probable que si yo no me pongo la vacuna tenga una complicación grave por un coronavirus a que si yo me ponga la vacuna tenga un efecto adverso serio por ella. Entonces el mensaje en ese punto es: hay que vacunarnos porque estoy en mayor riesgo de complicarme por el coronavirus, en mucho mayor riesgo que en riesgo de tener complicaciones por alguna de esas vacunas, que además pueden ser intervenidas y tratadas. Recuerden que para la vacuna de Pfizer se ponen 2 dosis con un intervalo de 21 días en las personas que han tenido infección previa por coronavirus en los últimos 9 meses. Si son menores de 60 años y no tienen comorbilidades, solo se podrá una dosis de la vacuna, y todas las personas que han tenido coronavirus deben de esperar 3 meses para aplicarse cualquiera de las vacunas. La vacuna de Sinovac se pone una dosis con un intervalo de 28 días y la de AstraZeneca se pone 2 dosis con un intervalo de 84 días. La única contraindicación absoluta para las vacunas es haber tenido una reacción alérgica a la primera dosis o haber tenido una reacción alérgica a otras vacunas previamente, que sean reacciones alérgicas severas, no las reacciones alérgicas leves, sino reacciones alérgicas severas. En algunos casos debe aplazarse la vacunación, pero no hay contraindicación. Por ejemplo, las personas que tienen fiebre, las personas que reciben algunos medicamentos inmunosupresores, o sea que bajan las defensas, pero no todos, o pacientes trasplantados. Debe evitarse colocarse una vacuna en los 14 días previos o en los 14 días posteriores a la aplicación de la vacuna de coronavirus, y condiciones como anticoagulación, por ejemplo, o alergias a otros medicamentos o alimentos no contraindican la aplicación de la vacuna. Es importante que todos logremos vacunarnos, que accedamos a las vacunas, que accedamos a información confiable que permita entender la situación de la vacunación, los efectos secundarios y el beneficio, para que podamos todos tomar una decisión frente a la aplicación de la vacuna y contribuir a poner fin a la pandemia. Muchas gracias. Gracias, doctor Agudelo, por esta interesante intervención y por confirmarnos la importancia que tienen las vacunas para prevenir las formas graves de la enfermedad y para salvar vidas, un efecto que se ha observado ampliamente a lo largo de la historia de la medicina.
Continuando con las intervenciones de nuestros invitados, tenemos ahora al doctor Iván Felipe Gutiérrez Tovar, médico especialista en infectología de la Clínica Infantil Colsubsidio, a quien hemos invitado con el fin de ampliar un poco acerca de la tradición de las vacunas en la historia de la humanidad, su utilidad, su eficacia y los efectos que han tenido en el control de enfermedades transmisibles y la mortalidad asociada a ellas a lo largo de la historia, así como para hablarnos un poco acerca del concepto de inmunidad de rebaño que tanto escuchamos por estos días en los medios de comunicación. Bienvenido, doctor Iván Felipe Gutiérrez. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, por poder compartir con ustedes estos breves minutos hablando de vacunación. Lo primero es recordar el origen de la vacunación. Estamos hablando de forma inicial. Edward Jenner, para el siglo XVIII, empieza a notar cómo aquellas personas que ordeñaban vacas presentaban con menor frecuencia viruela. Y ahí empieza un concepto inicial de vacunación, y es infectarnos con enfermedades producidas en otra especie. Estas eran vacas, viruela bovina. Empieza a haber algo que se conoce como variolización. Entrábamos en contacto con las cicatrices, con polvo de costras, y así empezó a generarse protección frente a la viruela, nuevamente de una enfermedad producida en otra especie diferente a la humana. Luego el tiempo empieza a pasar, Luis Pasteur, empieza a aparecer vacunas de rabia, empieza a aparecer vacunas inactivadas, y hablar hoy en día de la efectividad y el papel de la vacunación es hablar de uno de los grandes logros de la evolución de la humanidad. Y recuerden que después del agua potable, la vacunación es aquella estrategia que ha logrado reducir mayor cantidad, o prevenir mejor, mayor cantidad de muertes en población a nivel mundial. Pongamos ejemplos y recordemos la viruela. La viruela fue erradicada de la faz de la tierra producto de la vacunación. Pero empecemos a hablar de otras entidades. Recordemos sarampión, como veníamos cuando teníamos altas coberturas de vacunación, polio. Y esto se los digo para recordar que la efectividad de las vacunas nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ponerse en duda. Cuando hablamos de vacunación, han surgido interrogantes en términos de seguridad, en términos de muchos mitos que se plantean alrededor de la vacuna, y hoy puedo decirles con absoluta certeza que la gran mayoría de ellos están fundamentados en muy baja o nula evidencia científica. Oímos algunas cosas de sarampión, paperas y rubiola, que entre otras nos llevaron desafortunadamente a la disminución de las coberturas vacunales de sarampión, y hoy en día sabemos que son absolutamente seguras, que no se asocian con ningún desenlace desfavorable, y que sin duda, si comparamos tener la enfermedad versus tener la vacuna, bajo ninguna circunstancia habrá una comparación posible. De tal forma que la invitación es, y el mensaje de las vacunas a lo largo de la historia han sido seguras, pero aún más importante, efectivas y eficaces, y logran en gran parte o con gran cantidad de enfermedades infecciosas lograr a disminuir su circulación y, como mencionamos en algunos casos, erradicar la enfermedad. Hay que conocer el término de inmunidad de rebaño, y está muy de moda y es fundamental. La inmunidad de rebaño, yo lo llamo, es la importancia de la vacunación en entornos, es el beneficio colectivo que ofrece la vacunación. ¿Y a qué se refiere la inmunidad de rebaño? Supongan que yo no estoy vacunado, pero todo el entorno a mi alrededor está vacunado. Ese es el escenario en el que yo estoy protegido, porque se alcanzan una inmunidad de rebaño. Las cifras o los porcentajes que debemos tener para alcanzar inmunidad de rebaño dependen de una serie de características de la enfermedad. Hay una cosa que se llama el número de reproducción básico. Ese número de reproducción básico es esta persona infectada, cuántas personas susceptibles es capaz de contagiar. Este varía entre 1, 2 a 4 para SARS-CoV-2, 14 a 16 para sarampión, y ahí usamos una fórmula para calcular qué porcentaje de la población debe estar vacunada para que alcancemos inmunidad de rebaño. Y les pongo un ejemplo. En sarampión hablamos de coberturas por arriba del 85 a 90% de la población para que pase lo que ya les comenté. Si yo no estoy vacunado, pero mi entorno está vacunado, yo estaré protegido.
En COVID, sin hablar de las variantes, en general hablamos de inmunidades de rebaño cuando alcancemos 70, 80, 85%. Ese será el momento en el que yo, estando posiblemente incluso no vacunado o con una enfermedad que no me permita acceder a la vacunación o X o Y circunstancias, si mi entorno alcanza ese porcentaje de protección, estaré protegido. A eso lo llamamos inmunidad de rebaño y es fundamental porque nos obliga a recordar el papel del beneficio colectivo que tiene la vacunación. No solo pensar yo me vacuno, no solo yo me vacuno, todo mi entorno debe estar vacunado. Estas dos intervenciones de nuestros especialistas en infectología nos demuestran la importancia de la vacunación como medida de salud pública para reducir el contagio de la transmisión del virus que produce la COVID-19 y adicionalmente para reducir las complicaciones graves y la mortalidad asociada a la enfermedad. Y para reafirmar algunos conceptos acerca de la vacunación y precisar algunos conocimientos que nos interesa que queden en la mente de nuestra audiencia, vamos a compartir ahora algunos mitos y verdades en relación con la vacunación contra la COVID-19. La vacuna puede producir la enfermedad. Mito. La vacuna altera los genes de las personas. Mito. Las personas vacunadas pueden adquirir la enfermedad. Verdad. Si me vacuno, no necesito utilizar elementos de protección ni otras medidas de seguridad. Mito. La vacuna disminuye el riesgo de enfermedad grave y muerte. Verdad. Si tuve la enfermedad, no necesito vacunarme. Mito. Si tengo la enfermedad activa, no puedo vacunarme. Verdad. Las personas con alergias no pueden vacunarse. Mito. Dos de las grandes preocupaciones de las personas respecto a la vacunación contra la COVID-19 tienen que ver con la posibilidad de desarrollar eventos adversos, reacciones secundarias a la vacunación y con la existencia de alergias y las posibles contraindicaciones que pudieran tener para el proceso de vacunación. Y para aclarar estas dos inquietudes, invitamos nuevamente al doctor Iván Felipe Gutiérrez Tovar para que nos acompañe y nos aclare estos conceptos de gran importancia en el proceso de vacunación masiva que se encuentra en marcha en nuestro país. En relación a la seguridad de las vacunas, específicamente del SARS-CoV-2 o COVID-19, debemos decir que a la fecha han sido realmente no solo efectivas, pero también seguras. Los eventos adversos graves han sido excepcionales y como la gran mayoría de vacunas pueden llegar a producir efectos locales, dolor, molestia, malestar, en un porcentaje mucho menor puede producir malestar general, adenopatía se ha descrito, pero en términos generales son reacciones que son autolimitadas, que no ponen en peligro la vida e insisto que son realmente poco frecuentes. Es fundamental que tengamos esto en cuenta porque en la medida que aparecen nuevas vacunas, empieza a aumentarse la vacunación a cifras como la estamos viendo hoy en día, pueden aparecer nuevos eventos, pero tengamos en cuenta que muchos de esos eventos pueden presentarse de forma asociada a la vacuna, pero no se establece ninguna causalidad. En algún momento se planteó la posibilidad o las reacciones anafilácticas, particularmente algunas vacunas de RNA, pero lo hemos visto con la vacunación masiva, cómo esta frecuencia es realmente baja. Y más que representar una preocupación, un riesgo para que en algún momento yo llegue a dudarlo, lo que estas reacciones excepcionales plantean al grupo de salud es estar preparados para que en caso de presentarse estas extraordinariamente o poco frecuentes reacciones, se intervenga de forma temprana. Habremos oído algunos eventos adicionales, algunos eventos trombóticos con algunas vacunas, incluso con comunicaciones diarias,
incluso el día de hoy, en las que parecería existir alguna asociación, pero el mensaje sigue siendo absolutamente claro. Cuando comparamos riesgo-beneficio, no existe ninguna duda de la utilidad de las vacunas. Recuerden que estamos hablando de prácticamente todas las vacunas, una efectividad para prevenir muerte, que llamémoslo, es nuestro objetivo principal, el más importante, una efectividad cercana al 98, al casi 100%. En últimas, es lo que nos interesa y es lo que a todos ustedes debemos transmitirles y decir, yo me vacuno, y como hablamos de forma inicial, vacuno a todo mi entorno. Hablamos en pediatría de vacunación de los 16 en adelante. No confundir esto es porque es que se inseguran niños menores, no, es porque los estudios iniciales así fueron planteados. Pero recuerden que hace pocos días oímos estudios o datos preliminares de Pfizer reportando efectividad del 100% de niños de 12 a 16 años. De tal forma que no es de extrañar y esperamos que venga relativamente pronto estrategias y campañas de vacunación en población pediátrica y seguramente de forma temprana, incluso en niños menores de 12 años. Vamos con calma, pero los estudios vienen avanzando, los datos de seguridad son realmente robustos, hasta el momento sin ningún efecto grave, y podemos decirles con tranquilidad, debemos, podemos y tenemos una responsabilidad, lo mencionamos, no solo con nosotros, sino con nuestro entorno de vacunarnos. Muchas gracias. Claramente, los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos de no hacerlo. En este sentido, la perspectiva de participar en este proceso de inmunización masiva debe ser una constante para la prevención de esta enfermedad y para la disminución de la transmisión del virus y la vuelta a esa anhelada normalidad. Finalmente, hemos invitado a la doctora Olga Lucía Vaquero Castañeda, jefe de hospitalización y urgencias de la Clínica Infantil con Subsidio, para hablar brevemente acerca de la infección en los niños. ¿Por qué en la población pediátrica se presenta la COVID-19 con menor frecuencia? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Por qué algunos casos se complican? ¿Y por qué no estamos vacunando a nuestros niños en esta primera etapa de inmunización a nivel mundial? Son algunas de las inquietudes que trasladamos a la doctora Vaquero para aclarar un punto de vital importancia, particularmente cuando se habla del regreso de los niños a los colegios, de la importancia de la socialización de la población infantil con sus pares y de todas estas actividades que tienen en común la interacción de niños con otros niños, con sus padres, con adultos y con la comunidad en general. Bienvenida, doctora Olga Lucía Vaquero. El COVID-19 también ha afectado a los niños. Hemos visto, afortunadamente, yo como especialista en pediatría, que los niños tienen una respuesta diferente que los adultos a toda esta afección por este nuevo virus del COVID-19, el virus SARS-CoV-2, el coronavirus. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que a pesar de que los niños tienen una respuesta diferente, no podemos descuidar las medidas que tenemos que tener todos sobre prevención y autocuidado. A los niños debemos enseñarles también estas medidas. Importante, el lavado de manos, mantener el distanciamiento requerido, por supuesto usar el tapabocas, pero recordemos que los niños menores de 2 años no pueden utilizar tapabocas, realmente para ellos no es adecuado. Los adultos somos los responsables realmente de que los niños sigan todas estas medidas. Si usted como papá, mamá, médico, auxiliar, enfermera, realiza estas medidas y le enseña a sus hijos, le enseña a sus colegas, todos vamos a tener una mejor situación frente al control del COVID-19. ¿Por qué los niños, y lo hemos visto en las instituciones de salud, lo hemos visto en la Clínica Infantil con Subsidio, tienen una mejor respuesta? Todo está en estudio, pero claramente hay enfermedades, hay condiciones de la salud de las personas que afectan o que generan que el virus pueda actuar de una manera más agresiva, empezando por la edad.
Los adultos mayores tienen un mayor riesgo de hacer formas graves del COVID-19 que hemos observado y realmente podemos ir durante todo este año de pandemia que hemos podido ver. Primero, que con las medidas de lavado de manos, de aislamientos, de control de infección respiratoria, no solo se ha controlado el COVID-19, sino que se ha controlado la infección por otros virus que con frecuencia sí afectan a los niños. En el 2020 no tuvimos el pico epidemiológico severo que tenemos en niños, sobre todo en niños menores de 5 años, todos los años, los meses de marzo, abril, mayo, junio, realmente no tuvimos este pico epidemiológico a pesar de que los virus estaban circulando. Entonces es claro que los niños sí afortunadamente tienen una respuesta diferente que los adultos, que todos como familia, como trabajadores, como personas debemos seguirnos cuidando a pesar de que ya está iniciándose todos los procesos de vacunación a todos los niveles, empezando por el talento humano en salud. Y veamos cuáles son los riesgos del colegio para los pediatras. Es mucho riesgo realmente que los niños no vayan al colegio, no vayan al jardín. Los niños deben socializar con otros niños. Si en una casa hay 3 niños, es posible que no todos puedan estar en el computador o tener 3 computadores. Y eso afecta todo este nivel de aprendizaje que es tan importante en la infancia. Entonces realmente, como lo dijo el Ministerio de Educación, tenemos que ir trabajando para que los niños vuelvan a estar en las actividades escolares. Hablemos un poquito de la vacuna en niños. Los pediatras somos promulgadores muy grandes de la vacunación. Todavía no tenemos vacunas en niños porque para sacar vacunas al mercado se hacen ensayos clínicos. Y por supuesto los primeros ensayos se han hecho sobre los adultos y realmente pues con ellos se ha podido demostrar lograr todas estas respuestas favorables con casi todas las vacunas tener más de un 90% de efectividad. Entonces esto es muy adecuado. Solo recordarles que como en toda vacuna, lo que uno quiere con la vacuna es disminuir el riesgo de presentarse formas graves de las enfermedades. En general no se disminuye el riesgo de que se presente, o sea, de que uno la tenga. Lo que pasa es que va a tener una forma menos grave y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces todos los ensayos clínicos se han hecho sobre adultos y por supuesto sobre esta población ya podemos trabajar. Hacer ensayos clínicos en niños es diferente, por supuesto que ya con todas las nuevas legislaciones se hacen en mayores de 12 años. En este momento no hay vacuna autorizada para ningún niño menor de 16 años. Ya hay, por supuesto, en el mundo ensayos clínicos que están trabajando sobre todo en niños de 12 a 16 años, pero no está autorizada por el momento para ningún niño menor de 16 años. Entonces, eso es en lo que vamos con las vacunas. Por supuesto, siempre debemos tener al día todo el resto de vacunas, o sea, los niños deben conservar sus esquemas de vacunación. La pandemia, por ejemplo, logró disminuir las tasas de vacunación porque la gente se angustió, no salían de la casa, pero una recomendación importante es que los niños deben recibir sus esquemas de vacunación, los adolescentes y los adultos de acuerdo a las recomendaciones de sus médicos. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Es importante que los niños vuelvan al colegio? Sí, es muy importante, de forma segura, de forma progresiva, pero es muy importante que vuelvan al colegio, que vuelvan a estar con los de su edad, que vuelvan a compartir y que vuelvan a aprender de esta manera. Si no, en unos años vamos a tener graves repercusiones frente al tema del aprendizaje cuando ellos sean adolescentes, cuando sean adultos. Entonces es importante que nosotros en este momento también tengamos en cuenta esto. Si seguimos esas recomendaciones, nos protegemos a nosotros, protegemos a nuestros colegas, ciudadanos, a todo el personal y sobre todo protegemos a nuestros niños. Quiero llevarles un mensaje y es que los niños no son llevadores, contagiadores, los niños son niños y los niños quizás lo más importante que tienen es que sí hacen caso muy rápido y siguen generalmente las instrucciones de sus padres. Entonces muchas gracias por este espacio y sigamos cuidándonos como tenemos todas las recomendaciones en Colsubsidio. Te cuido, me cuidas, nos cuidamos. Y para cerrar este programa, veamos cómo ha sido la experiencia de 2 de nuestros trabajadores que ya han completado su esquema de vacunación contra la COVID-19.
Cuando me hablaron de la vacunación realmente tenía muchas expectativas, no sabía cómo iba a reaccionar, cómo iba a ser el proceso. Sin embargo, aquí en Colsubsidio tuve la orientación adecuada, me dieron una cita programada. Fui a la clínica infantil, allá recibí la primera dosis, tuve una muy buena respuesta, tuve quizás un poco de dolor en el sitio de la aplicación, pero realmente no tuve ningún evento adverso. Ya me dieron la cita 21 días después, ya recibí también la segunda dosis con una muy buena respuesta y realmente pienso que fue un proceso muy organizado, algo muy bueno para nosotros como empleados de Colsubsidio. Entonces los invito a todos a recibir la vacunación, realmente nos va a ir muy bien, es algo, un modo de protegernos y proteger a los demás. Entonces los invito a todos a la vacunación. Mi experiencia en la vacunación contra el COVID fue exitosa. Recibí mi vacuna en la IPS Colsubsidio, organizados en el Cubo, con un procedimiento y con todo el personal de manera impecable que garantiza la seguridad. Durante el procedimiento y después no presenté ninguna reacción adversa y ahora me siento con más tranquilidad para enfrentarme al riesgo de adquirir esta infección y la enfermedad en su manifestación más grave. Los invito a todos a que asistan en su turno a la vacunación y aprovechen esta oportunidad para prevenir la enfermedad y mitigar esta grave situación mundial. No olviden también continuar con las medidas de prevención, el tapabocas, la higiene de manos y el distanciamiento social que se suma a la vacuna para prevenir esta enfermedad. Agradecemos su asistencia a este foro y esperamos que las inquietudes y las dudas que pudieran tener antes de la presentación de nuestros expertos hayan quedado resueltas. Adicionalmente, queremos recordarles que aunque la vacunación se encuentra en marcha, no podemos relajarnos frente al virus. Recordemos entonces la importancia de guardar las medidas de bioseguridad: lavado de manos con agua y jabón, uso adecuado del tapabocas, mantenimiento del distanciamiento social, ventilación de los espacios públicos y, muy importante, el reporte en nuestra aplicación Colsubsidio Te Cuida, una medida implementada por nuestra empresa para cuidar la salud y el bienestar de todos los trabajadores.